que Dios la estableció en el principio. Amén. Fue la ley. Y para los que creen que el diezmo era en el tiempo, yo diezmo. Si era malo el diezmo, también malo el ayuno, porque él estaba captándose de esto. Jesús vino para decir: este es un fariseo hipócrita, mire, publicano, que está rompiendo el pecho diciendo: yo soy pecador. El otro estaba ahí diciendo: yo soy esto, yo soy el que más diezmo, no como ese publicano pecador. Jesús no reprendió porque diezmaba, sino porque era hipócrita y fariseo. Amén. Ahora, en Hebreos se habla de una manera más clara que en el Antiguo Testamento. Cuando se habla de que Abraham recibió los diezmos, dice la Biblia en los Hebreos que cuando Abraham dio el diezmo a Melquisedec, lo hizo de una manera transparente, y dice la Biblia: he aquí, reciben los diezmos hombres mortales. Voy a leérselo, hermano, Hebreos capítulo 7, para que usted tome en cuenta de lo que dice la palabra del Señor. Considerad, el verso 4, considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí, ahora, vamos aquí. Amén. ¿Cuántos están aquí? Amén. En el verso 8 estoy. Diga conmigo: y aquí, ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Hay gente que se queja porque le trae el diezmo al pastor. No se da cuenta que el que está recibiendo el diezmo es Dios. En el Antiguo Testamento el diezmo era para el sustento de los levitas, pero aún los que recibían los diezmos tenían que diezmar. O sea, nadie podía dejar de diezmar. Los levitas diezmaban diezmos de diezmos. Y cuando el pueblo dejó de diezmar, los levitas tuvieron que ir a trabajar. Sí, los levitas empezaron a trabajar. Los sacerdotes de Israel empezaron a trabajar. Empezaron por labrar la tierra. Y Dios no le gustó eso. Y Dios se enojó y les dijo: ¿robará el hombre a Dios? Vosotros me habéis robado. Y dijeron: ¿pero qué hemos robado? Ahí está el tabernáculo completo. No, vuestros diezmos y ofrendas. Y malditos sois con maldición. Traed los diezmos y yo los voy a bendecir. Amén. 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 Usted se va a los países latinoamericanos, usted verá los pastores viven de los diezmos. Sobreviven de allí. Pero, hermanos, yo doy gracias a Dios por la generosidad y la fidelidad de la iglesia aquí en Estella. Yo sé que una iglesia pequeña en un país como este determina que el pastor debe de buscarse la vida también. Y no estoy reclamando, pero estoy tratando de enseñar que nosotros sigamos con este plan. Y es mi deber enseñarle para que usted sea bendecido. Amén. Hermanos, yo sé, no es lo mismo tener un país como el nuestro en Sudamérica, que es más fácil sobrevivir. Yo estuve visitando Ecuador y yo conocí pastores allí. Dicen: hermano, yo sobrevivo aquí con $180 mensuales que la congregación le da, porque la congregación allí le lleva los plátanos, las yucas, y de vez en cuando alguien lleva un queso, otro le trae una gallina. No le importa traerle. A veces le digo: mi hermano lo acompaña, me mostró los cerdos que tenía allí y dice: la próxima vez que venga voy a pelar esto. Y dije: entonces cuídenlo. Claro, $180 mensuales él puede sobrevivir tranquilamente, no le hace falta. Ese dinero él lo ocupa para comprar algunas cosas, para salir, para viajar, para gastar en visita de la misma congregación. Visité a otro pastor, hermano, que le daban hasta desde el azúcar y
porque los hermanos sembraban arroz y yo trabajaba en la fábrica de azúcar y le llevaba cada vez bolsas así de azúcar. Y otro hermano, pues, en la cosecha de arroz sacaba quintales. Hermana Mari Carmen, usted conoce por su tierra, se siembra mucho arroz. Quintales de arroz, hermano pastor, traiga la camioneta, la apiladora, que aquí le voy, tengo la primicia. Y así muchos viven bien. ¿Por qué? Porque los hermanos trabajan en agricultura y sustentan al pastor. Y los diezmos son pocos, pueden sobrevivir. En estos países no es lo mismo. En Europa no se puede vivir de la manera como se vive en Sudamérica. Usted sabe que aquí un sueldo de 1.200 euros no alcanza fácilmente, sobre todo para un ministro que tiene que viajar, que tiene que estar poniendo combustible al coche a cada momento, que tiene que pagar la factura del teléfono, que tiene que pagar el agua, que tiene que pagar el gas, que tiene que hacer esto, que tiene que hacer el otro, y no alcanza. Entonces el pastor tiene que buscarse la vida también, tiene que trabajar. Porque usted me dice que usted vive con 1.200 o 1.300, yo vivo con más de 2.000 euros. Eso es lo que yo gasto mensual. Mis gastos superan los 2.000 euros. ¿Me está entendiendo? Pues el que gasta tanto dinero, usted verá cuántas veces viajo para allá, viajo para acá, estoy acá y estoy allá, y eso sale de aquí. Y los que han sido secretarias, tesoreros o tesoreras en la iglesia de Estella, saben cuánto dinero han sacado para darme a mí cuando viene un predicador a visitarnos. Cuando vino el hermano Vicente Cortés, tuve que pagar de los diezmos sus billetes. Cuando vino el hermano Joel Cortés, tuve que pagar de los diezmos sus billetes. Ellos gastan avión. Estoy poniéndole un ejemplo, no sacan de cara. Para eso se utilizan en Estella los diezmos. Ahora estamos apoyando parte para el pastor y parte para pagar el alquiler de la iglesia. Usted diezme, hermano. Traiga sus diezmos, que sus diezmos están involucrados en la misma obra del Señor. Dios va a bendecirle, Dios va a prosperarlo, Dios va hasta sanar su enfermedad, Dios va a darle más belleza, más hermosura. Amén. Lo que hacemos, lo hacemos aquí, no damos la vuelta en el mismo sentido de la obra de nuestro Dios. Amén. Y usted dirá, pero el hermano recibe diezmos y trabaja. ¿Y usted sabe por qué trabajo? Porque gracias a Dios ahora se han abierto puertas de trabajo y yo tengo que aprovecharlas. Amén. Usted sabe que el pastor tiene mujer. Usted sabe que el pastor tiene hijos. Y una cosa sí le voy a decir, si yo no sé gobernar bien mi casa, si yo no soy generoso con los míos, yo no puedo predicar aquí de generosidad ni de fidelidad. Si yo no sé comprar ropa a mi esposa, entonces yo ¿qué le digo aquí a usted, hermano? Arregle a su esposa. Yo no puedo cargar a mis hijos con zapatos rotos allí avergonzando el ministerio. Amén. Ni tampoco con cosas lujosas, más que todos, tampoco no se trata de eso. Pero querida iglesia, usted debe de saber que el pastor tiene responsabilidad de familia y responsabilidad con la congregación. Amén. 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 Entonces esa es la razón por la que el hermano Abraham trabaja. Pero a veces en los informes que se da de la iglesia no se lee todo el dinero que entró, de dónde entró. Hermana Vicky, usted ha sido tesorera y usted sabe, y lo que estoy hablando es verdad. Pero sin embargo, hermanos, usted debe saber que si usted diezma, su dinero no está involucrado y gastado en vanidad. Ese dinero que usted trae para el Señor es del Señor y está involucrado en la obra del Señor. Amén. 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 Ahora queremos irnos a otro sitio más grande. Tenemos que pensar, hermanos, en continuar con nuestra fidelidad. Amén. Ciertamente aquí reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno que se da testimonio de que vive. Déjeme contarle un testimonio real. Si quiere tomarlo como anécdota, tómelo, pero es real. Resulta que a mí me lo contaron, hermanos, y es verdad esto. Una niña fue a escuela dominical y su padre no era cristiano, un hijo de un empresario, hija de un empresario. Y ella fue a escuela dominical y en la escuela dominical la maestra empezó a enseñar a los niños el diezmo, diciéndoles, sus padres diezman. Y algunos niños allí ni sabían que era diezmo. ¿Y qué es diezmo, hermana? ¿Tu papá no te ha enseñado? No sé. Otros dijeron, yo he visto estos sobres en la casa
pero no sé ni para qué son. Y la hermana empezó a enseñarles el diezmo. Y la niña que estaba allí no era de hija de padres cristianos, su padre no era convertido, ni había ido a la iglesia, pero ella fue llevada por otros niños que eran hijos de cristianos. La niña preguntó y dijo: ¿y qué pasa si yo diezmo y mi papá no es cristiano? La maestra le dijo: Dios va a bendecirte a ti y va a bendecir a tu papá. Amén. Y la niña se fue a casa con esa mentalidad y no contó nada a sus padres. Sus padres no le daban una paga como la que damos nosotros a nuestros hijos. Imagínense, si sus padres tenían dinero, le daban una buena paga. Ella empezó a apartar el diezmo y lo trajo a la iglesia. Y así lo estaba haciendo. Y ella viene y le contó a la maestra escuela dominical: quiero decirle que mi papá me ha aumentado la paga. Está funcionando lo que usted dijo con el diezmo. Y le preguntó: oye, ¿por qué te aumentó? Porque dice mi papá que le está yendo demasiado bien y no sabe por qué. Y la maestra usó su sabiduría y le dijo: ve y dile a tu papá que a él le está yendo bien porque tú diezmas. Amén. Gloria a Dios. Y la niña fue: papá, te tengo una noticia. ¿Sabes por qué te va bien ahora a ti como empresario? Digo: ¿por qué? Porque yo diezmo en la iglesia donde voy los domingos. ¿Qué es eso? ¿Cómo que diezmas? ¿Y quién te dijo que diezmas? Me enseñaron, y cada vez que tú me das una paga, yo saco el diezmo. Y le dijo el